Alarma por alumnas iraníes envenenadas. No, Fabiola Guarneros. Cuando vi esta nota la semana pasada, dije, miren, en México vivimos unas tragedias terribles. Hablábamos ahorita Fabi y yo. Pues claro que van a encontrar a 4 estadounidenses. Cuando Estados Unidos pegue en la mesa y busca gente. Y los encuentran. Y aquí hay madres buscadoras de años atrás, de hijos desaparecidos, de hijas desaparecidas, que nada más no han tenido esperanza de poderlos encontrar. Uh-huh. Van perdiendo la esperanza, o tan no la pierden que siguen insistiendo a pesar de tantísimos años y no hay quien les dé respuesta. Y volteas al mundo y dices, bueno, ¿y qué está viviendo el mundo? Válgame. Y te encuentras con lo que pasó cercano a esta conmemoración del 8M para refrendar esta lucha, porque las mujeres en todo el mundo están luchando por sus hijos. Uh-huh. Y te encuentras esta nota de alumnas iraníes envenenadas. Es impensable. Sí, querida Fer, y lo quería platicar aquí contigo y con tu público que pues, ya se lo sabemos, es el más inteligente de la radio. Ay, sí. ¿Por qué? Porque justamente mañana que se celebra el 8M y que habrá marchas en el país, en la Ciudad de México, en el mundo, porque acuérdense que este es un día internacional, estamos refrendando el compromiso que tenemos, no solo nosotras las mujeres, también los hombres, que acuérdense que hay muchos que están en este movimiento que se llama He for She, que es él por ellas, y a las autoridades que están obligadas a garantizar el cumplimiento y la cabalidad de todos los derechos que tenemos. Tenemos derecho a la salud, a un salario digno, a una vivienda digna, a un empleo, a la educación. Claro. Entonces, todos estos compromisos y nuestras luchas debemos refrendarlas todos los días. Evidentemente, mañana hay que gritar más fuerte, pero hay que hacerlo. Y me gusta traer estos ejemplos internacionales porque también nos ayuda a reflexionar lo que pasa en nuestros hogares, en nuestra comunidad o en aquellas regiones de usos y costumbres, que todavía tenemos muchas vejaciones a derechos humanos en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en las zonas indígenas del norte, donde todavía los derechos de las mujeres no son plenamente reconocidos. No tienen derecho a votar. Acuérdense que en Oaxaca las lleva, claro. El padre de familia les dice por quién votar. Si tienen una candidatura, como lo hemos visto en Oaxaca, las hacen renunciar solo para cumplir la cuota de género y después la toman los esposos, los papás, los abuelos. Pasa también que no pueden decidir sobre su propia sexualidad y su propio cuerpo y la propia maternidad. Y son obligadas a tener a los hijos que no quieren, a tener relaciones sexuales solo porque el papá la vendió por unos burros, por unas tierras. Entonces, esto también pasa en México, en diferentes niveles, pero pasa. O con diferentes formas de expresión, pero pasa. Entonces, ¿qué pasó en Irán? Pues más de 100 de niñas, fíjense, niñas, fueron intoxicadas en las escuelas, en los propios planteles educativos, pues empezaron estas alertas desde noviembre porque no quieren, hay esta resistencia a que las niñas iraníes vayan a la escuela y aprendan. Hemos visto los casos, Malala hindú, pero fue una de las niñas, ahorita ya es una, digamos, adulta contemporánea, pero ella luchó por el acceso a la educación. ¿Por qué? Porque la educación nos permite tener información y la información es un instrumento de poder para que uno tome sus propias decisiones y reflexiones. Pues bueno, después de una serie de casos ya de amenazas, de agresiones que se dan desde noviembre hasta la fecha contra estas niñas, pues resulta que empezaron a tener ataques de veneno con gases, ¿no? Con gases que son, muchos dicen que insecticidas, otros pesticidas, otros gases no tan tóxicos, pero que ahora es que expandían en las aulas de los salones. Fíjense que durante estas investigaciones, durante los últimos días, las autoridades de Irán, evidentemente muy respetuosas de sus leyes religiosas, pues no dan solución. Solo dicen que es un envenenamiento, que la causa es efectivamente las protestas que se han suscitado en el país para que las niñas vayan a la escuela, los enfrentamientos que ha habido
por las mujeres que no usan la vestimenta. ¿Se acuerdan de la chica iraní que también murió porque fue golpeada y porque no usaba la vestimenta? Y recuerden que hubo una revuelta, una protesta masiva donde hombres y mujeres protestaron en Irán y pues resultó que metieron a la cárcel a varios, entre ellos un futbolista iraní que está próximo a ser condenado. Esas son las libertades que todavía en este tiempo seguimos viendo. Y fíjense, la información que nos da es que el estado general de las alumnas va más o menos pues favoreciendo, se están recuperando. Todas fueron intoxicadas por gases, 108 niñas fueron trasladadas a un hospital, otras fueron a recuperarse a sus casas precisamente por todos estos tabús que existen, ¿no? Y que no las vean, que no las curen, que sobre todo los hombres, ¿no? Los hombres padres son los que no permiten que las traten, ¿no? Por lo menos en 3 escuelas en Teherán se registraron las últimas intoxicaciones el fin de semana pasado. 3 nuevas escuelas. Es decir, esto va creciendo en lugar de que las autoridades de salud hagan un alto. Al momento van 800. Por eso hablaba mi mamá de centenares. Van 800. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan algo así? Sí, ya ven aquí en que sucedió en algunas poblaciones de Oaxaca, donde los niños fueron intoxicados. No se sabe si tomaron las sustancias a que los duerme o no, o que se acuerdan que habían dicho que las pastillas las habían tirado al tinaco y así. Bueno, pues sí se hizo un escándalo. Y ya no se ha vuelto a pasar y por lo menos la COFEPRIS ya empezó a alertar sobre los medicamentos piratas que hacen que las personas se duerman. Pero en Irán no pasa. En Irán sigue habiendo decenas de niñas intoxicadas. Fíjense que los resultados de las pruebas que hizo el Ministerio de Salud de ese país dice que hay una evidencia de sustancia tóxica utilizada principalmente con gases de nitrógeno utilizados en la industria como fertilizantes agrícolas, ¿no? Y están esperando que concluya toda la investigación. Pero ¿cuál es el antecedente? El antecedente es que estos ataques... Sí, ¿por qué las atacan? Ahorita verán, eso es terrible. Sí, se producen en este momento crítico para toda la sociedad, porque los gobernantes clericales se enfrentaron hace meses con protestas antigubernamentales provocadas por la muerte, acuérdense, de Masha Amini. Ella era una joven iraní que falleció bajo la custodia de un policía moral por los estrictos códigos de vestimenta. Y ahí las niñas de los colegios empezaron a salir porque les digo, la información es poder tener tus derechos humanos. Desde ese entonces han sido atacadas 30 escuelas. El escenario es que ayer, por ejemplo, en otro país cercano, también regido por el Islam, que es Afganistán, estaban de fiesta porque regresaron a clases los universitarios, pero solo los hombres. Solo los hombres, las mujeres no. Exactamente, querida Fer. Pero esto es porque se quitaron los velos, porque gritaron mujer, vida, libertad. Exactamente. ¿Es por eso? Es por eso, porque se quitaron los velos, porque muchas decidieron ya no utilizarlos, presentarse a los planteles escolares sin esos velos y estudiar. Entonces les quitan esto y les quitan las escuelas y entonces como no te lo pueden quitar porque pues no hay una ley todavía, por fortuna, que les prohíba ir a la escuela, las empiezan a intoxicar con estos gases para que ellas mismas dejen de ir. ¿Niñas de qué edad? Pues son en el caso de las chicas de iraní, son las niñas que son de la primaria y secundaria. Y en el caso de las chicas de Afganistán, a ellas no las intoxicaron, pero ellas no pueden ir a los planteles universitarios. Ahí sí, ellas no pueden concluir una carrera universitaria. Ahorita ustedes están viendo en su pantalla, los que nos pueden ver, las imágenes de estas chicas hospitalizadas. La verdad que si no es por las redes sociales, esta información no se hubiera difundido en el mundo. Vemos a los papás desesperados acompañando a sus hijas en las camillas de los hospitales, 4 o 5 niñas en un cuarto de hospital. Vemos a la autoridad de salud de Irán diciendo que van a investigar. Saben, por lo menos hay 30 escuelas en 4 ciudades que comenzaron desde noviembre a atacar a estas niñas, ¿no? Se llevó, algunos padres empezaron a sacar a sus hijas de la escuela y
pues esto, las redes sociales mostraron estas imágenes que usted está viendo, las niñas hospitalizadas, literal, pegadas al suero, los camiones y las ambulancias que tuvieron que llegar a los planteles por los desmayos de esto. Pero es otra vez la invitación a la reflexión. Podemos decir que está lejano, que no es un tema que nos compete. No, sí nos compete, porque en México, mi querida Fer, todavía hay comunidades en donde se prioriza la educación del hombre por encima del de la mujer. Todavía hay comunidades de usos y costumbres en el que las niñas son educadas para las labores domésticas estrictamente, para casarse, tener hijos y atender a los hermanos y el marido. Si tienen que salir para llevar el alimento a su familia, van a trabajar en casas, ¿no? Trabajando en la limpieza del hogar. Solo los chicos tienen el derecho a estudiar. ¿Pero qué crees? Que también hasta en eso estamos fallando, porque muchos de los niños están cayendo en manos de los grupos criminales. No, son casos terroríficos en el mundo. Terroríficos. Imagínense nada más, por gritar mujer, libertad y vida. Las envenenan. Gracias, Fabi Guarneros, por estar con nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda?